La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ahora sí, muy buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a una edición más de A Pensar Más, un poquito más. Ismael, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rosa María Palacios? Amigos de todo el Perú, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más, que es producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote, hola Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en el 92.5 FM. Estamos en señal abierta, señores, por la radio. Por la radio, así es, para todos ustedes. Y bueno, tenemos varias noticias que vamos a tratar el día de hoy. Pero además de las noticias políticas, vamos a hablar del caso de esterilizaciones forzadas también, un tema judicializado ya que ha tenido una reacción pues adversa durante las fiestas patrias con su archivamiento. Pero primero vamos a lo que les interesa a todos. El señor Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, fue a hablar con la señora Luz Salgado, contrito, confeso, con ceniza en la frente, y dijo que pedía perdón, que por favor perdoncito por las declaraciones del señor Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, es lo más fácil que uno tiene que hacer. Cuando uno se equivoca, dice me equivoqué, pido disculpas, y ya al otro lo desarmas, pues no pasa nada, se acabó la historia, ¿no? Sin embargo, el congresista de la Reta le está llevando la cuenta a Kuczynski, ¿no? Dice, esta es la tercera vez que nos ofende. Mira, hay un dramatismo, ¿no es cierto?, en la bancada del fujimorismo, que está fuera de lugar. Son unas especies de, parece novela turca, ¿no? Tú me has dicho, yo te he dicho, entonces discúlpate, porque es una tontería. Lo que dijo Kuczynski es la verdad. Discúlpenme, la dijo mal. No la debería decir así siendo el presidente. Debería cuidar más lo que dijo. Pero es la verdad, pues. ¿No? ¿Ha mentido? ¿No hay acaso 30 congresistas en el fujimorismo que se irían corriendo si les ofrecen otra cosa? Sí hay, pues. El problema es que no se dice, porque decirlo suena horrible, pero esa es la verdad. Y la verdad ha sido, y no me refiero a que eso nunca, estoy hablando babas, me refiero a la verdad histórica de los últimos 16 años de la historia del Perú. Es la verdad histórica. ¿Qué le pasó a la bancada de Toledo? ¿Qué le pasó a la bancada del nacionalismo del 2006? Son bancadas oficialistas. ¿Qué le pasó a la bancada mayoritaria también del nacionalismo del 2011? Lo mismo. Se rompen, se desmiembran. Hoy la bancada de oposición es la bancada mayoritaria. Y seguramente no estarían tan preocupados con las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski si la tuvieran clarísima, ¿no? Bueno, se han adelantado a decir que sí le van a dar el voto de confianza. Y eso a mí me parece un error por parte del fujimorismo, porque no lo pueden saber, no lo han escuchado. Y si propone tonterías, y si propone cosas que son necias, ¿cómo? Lo que sí no han dicho es nada de las facultades. Ahí no. Por lo menos en el tema de seguridad han dicho que hay una gran probabilidad de que se apruebe, ¿no? Pero tampoco lo han dicho. No lo han dicho así como que de todas maneras, hermanito, no, para nada. Ahora, me parece una tontería adelantar los resultados de una discusión, de un debate que todavía no se da. O sea, el presidente del Consejo de Ministros lleva con él a 19 ministros. Cada ministerio tiene que presentar algo de lo que se va a hacer dentro de la política general del gobierno, o priorizar algunos temas. ¿Ya? Eso implica un desarrollo, como decía yo, de un documento extenso que tiene que ser leído. Cuando se hacen las cosas en serio, incluso el documento se envía en la mañana antes de que llegue el ministro para que los congresistas puedan leerlo, estudiarlo, debatirlo, en fin, precisar qué es lo que quieren y lo que no quieren. Pero luego de eso se vota. ¿Ya? Entonces lo que no puede hacer la señora Luz Salgado es decir, o los miembros de la bancada del fujimorismo, o los miembros de o los voceros, decir, bueno, sí, le vamos a dar la investidura. Pues eso es tan absolutista como decir que no se la van a dar. Ajá. Ni siquiera lo han escuchado. Tal vez sea una forma de decir, tenemos el control. Claro, o sea, ¿qué hablamos nosotros? Bueno, como que el mensaje oculto. Como ha venido, contrito, confeso, agachadito, bueno, ya le daremos pues su investidura ya, para que trabaje.
¿no? Para nosotros. Es una cosa rarísima, le digo, es una relación muy, muy extraña, ¿no? Le aceptamos las disculpas, pero como si hubiera habido una ofensa. Además, el señor Zavala no ha ofendido a nadie, ¿ya? El señor Zavala es simplemente el vocero del gobierno que transmite que el presidente no ha querido ofender a nadie, discúlpenme, diciendo la verdad, ¿no? Diciendo la verdad, porque los 73 congresistas del fujimorismo no son militantes del partido del fujimorismo, no son militantes de Fuerza Popular, ni de Cambio 90, ni de Nueva Mayoría, ni de Perú 2021, ni de Perú 2000, ni de ninguno de los anteriores membretes que ha tenido el fujimorismo. Son personas que han sido reclutadas, sobre todo en las regiones del país, porque eran populares y porque tenían plata para pagar una campaña. Y porque querían llegar al Congreso como diera lugar. Y eso fue lo que han reclutado. Y algunos incluso han militado en partidos más bien de izquierdosos, su juego es local, es regional. Si obtuvieran alguna cosa regional o local, estarían encantados. O sea, no se ha dicho nada que no sea verdad. Eso es lo que tiene que hacerse y eso es probablemente lo que pasa en los próximos 5 años. Si es que pasa y si es que el gobierno, me refiero al Poder Ejecutivo, hace bien su trabajo. Entonces, la verdad es que mucho drama, ¿no? Para tan poca cosita, ¿no? Lo que pasa es que, como me decía un amigo periodista, no ha habido noticia, pues. Entonces, de algo tenemos que hacer noticia, pues, ¿ya? De lo que dijo Kuczynski en una entrevista al país, ya, de eso, ya. 15 días de, vamos a discutir qué le dijo, no, qué aburrido, ya no tiene nada más de qué hablar. Entonces, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de 2 cosas primero iniciales. El tema de la policía. A mí cada día me preocupa más. Estamos hablando ya de 27 muertos. Las circunstancias, además, en las que se han producido estas muertes son pues armadas de una manera tan perfecta que nadie las puede notar. O sea, digamos, nadie va a protestar porque un policía en un enfrentamiento con un ladrón lo mate. Está en legítimo uso del poder que le ha dado el Estado. Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas y la policía tienen el monopolio de la violencia. Les hemos entregado las armas para que justamente si un ladrón dispara, ellos lo puedan matar. Eso es legítima defensa, no tiene ningún problema moral y por el contrario es lo que debe hacerse. Muy bien. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Lo que dicen los informantes es que se les ha pagado para darles información falsa a bandas de ladrones para que cometan crímenes donde ya estaba la policía preparada para atraparlos. Miren, o sea, armar un escenario. Armaban un escenario, ¿ya? Y decían, mira, tienes que secuestrar a fulano, que es un punto fácil, no sé qué. Claro. Llegaba la banda y la policía pues los molía a balazos, ya está. Entonces aparecía como una acción heroica y todos lograban su ascenso. Eso parece sacado de una novela de narcotraficantes. Parece sacado de novela. Y todos lograban ascensos. Qué terrible. Con decoraciones, acción heroica, premios. Claro, pues imagínate, ¿no? Enfrentarte a una banda. Y claro, todo armadito. El asunto es que, claro, hay 20 y tantos muertos, ¿no? Y todo esto se hacía para obtener ascensos. O sea, no es para que usted, señora, viva en una calle más tranquila, porque finalmente dirá, bueno, si han matado ladrones, bueno, pues mejor. No, esto se ha hecho tentando a personas para que cometan delitos, efectivamente, y los iban a cometer porque probablemente son parte del AMPA, claro, ¿no? Y asesinándolos para obtener un beneficio personal. O sea, no es por lucro, pero casi. Entonces, la Inspectoría de la Policía Nacional ha reunido información sobre estos casos desde el 2012. Tiene 1 año y medio de investigación, parece que es una investigación muy larga, y el ministro de los Bomberos se ha encontrado con esto. Entonces, se ha formado ya una comisión que va a trabajar sobre estos escuadrones de la muerte, porque no es solamente en un lugar. O sea, ha sido en Chincha, ha sido en Trujillo, en distintos lugares del país donde han habido estos operativos, entre comillas, que no eran operativos, sino era utilizar el dinero de inteligencia, que era lo que querían además agarrarse para variar, para pagarle a personas, colaboradores que están en el mundo del AMPA, cuya misión era, digamos, llevar a las ovejas al sacrificio. Y decían, mira, este es el punto, este no sé qué, dirigían toda la operación, de ahí se quitaban, y llegaban los choros, y la policía los esperaba. Entonces, enfrentamiento con la policía. ¿Qué enfrentamiento con la policía? Es una emboscada. ¿Ya? Es una emboscada. ¿Ya? Nuestra ley no permite pues emboscadas. Nuestra ley lo que permite claramente es que tú en un enfrentamiento de igual a igual, ¿no es cierto?, reduzcas a un ladrón.
no que le armes un falso secuestro, un falso asalto, para después esperarlo y molerlo a balazos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Y reitero, 27 delincuentes. Usted me escuchará, señor, y dirá, bueno, pues son 27 delincuentes que no están en las calles. Mejor, ¿ha bajado la inseguridad con esta política? En nada, pues. En ninguna parte del mundo. No es ni siquiera ya. Desde el punto de vista filosófico más ramplón, ¿ya? Ni siquiera es utilitario. Claro. ¿Ya? Ni siquiera, o sea, olvídese ya de la moralidad si quiere, ¿ya? Aceptando la moralidad, ni siquiera es útil. No sirve para nada. Esto no te saca el crimen de las calles. El crimen de las calles se saca de otra manera, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener criminales, siempre va a haber un grupo de marginales en una sociedad. De eso no hay discusión. Eso siempre. Pero esto de acá es otra cosa. Esto de acá es eliminar personas para que hacerte pasar por héroe y para lograr tu ascenso. Hay algo así como 18 oficiales y 80 suboficiales investigados en este momento. Es un grupo grande, no es poca cosa, ¿no? Ahora, tal vez algunas de estas acciones se han sido heroicas. Eso es lo que se está investigando. ¿Qué pasos tiene que seguir esta investigación? Bueno, rápidamente, ya el Ministerio Público tiene conocimiento de esta información, porque lo que se ha hecho de inmediato es remitir toda la información de la Inspectoría al Ministerio Público. La tenían como año y medio la investigación, entonces no, un momentito. Esto es ya de carácter criminal. Entonces, se le ha remitido al Ministerio Público que tiene que establecer si esto es una banda criminal. Claro. ¿Ya? Y una vez que se establezca esto, determinar si abre proceso o no. En tanto, ¿qué pasa con los implicados en el asunto? Eso es lo que no tengo claro. Creo que siguen trabajando. Ajá. Pero, por ejemplo, hay un coronel Ramos, me parece que es el central en el asunto, que hay un secuestro supuestamente en Trujillo. Perdón, en Chiclayo, y se reúne con el secuestrado 3 veces antes del secuestro, ¿ok? El día que lo van a secuestrar, aparece él con todo su grupo y matan a 6 de la banda. ¿Ya? Yo creo que estaban todos bien informados, incluido el secuestrado, de que lo iban a secuestrar. Claro, y las pruebas se eliminarían. Es bien raro, pues, sí. ¿no? Ahora, ¿cómo se ha sabido esto? Porque algunos informantes han hablado. Según el abogado de una de las partes acusadas, dice que este es un informante que habla por razones económicas, porque quiere que le den más plata. Miren, puede ser, pero para eso se hacen las investigaciones. El tema es que no podemos tener, ¿no es cierto?, operativos de asesinato para lograr ascensos, haciéndote pasar por héroe. Eso es atroz. Ahora, qué pena por nuestros amigos policías en general. Ayer han comenzado a reaccionar en las redes sociales. Obviamente se han visto afectados porque esto podría manchar, en fin, a toda una institución, ¿no? Claro. Ahora, el problema es el siguiente. Pueden haber acciones que sí son heroicas. O sea, no se puede mezclar una cosa con la otra. Entonces, el trabajo tiene que ser fino, hilado, fino. Bueno, tenemos que hacer una pausa y yo he escrito anoche una columna que ha generado bastantes reacciones en Facebook y en la página. Estoy viendo la cantidad de comentarios que tengo en pocas horas y creo que lo único que he hecho es contarle al público la ley. Una ley que tenemos que se llama Ley de Radio y Televisión. ¿Se acuerdan que durante la campaña decían que la ley es la ley, la ley es la ley, y la ley tiene que cumplirse, y la ley, todos los periodistas se llenaban la boca para sacar a Julio Guzmán de carrera con que la ley es la ley? Bueno, yo decidí buscar la ley, pero se las voy a contar después de la pausa, porque Ralph ya me mira feo y es mi productor, y a las 8:14 dice, todas las radios de la red quieren hacer una pausa, pero a todas las radios de la red no se muevan, porque cuando regresemos les explico qué es lo que dice la ley de radio y televisión, que la radio y televisión, sobre todo la televisión, no está cumpliendo, y que ya podrían haberles cancelado la autorización hace rato, a todas, no a una, a todas, se salva del Estado. Y les vamos a contar por qué. Volvemos después de la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, amigos, A Pensar Más llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos en este momento
integrados al programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos a pensar más un ratito, tenemos unos invitados muy especiales, luego vamos a hablar de esterilizaciones forzadas, pero yo les había prometido, antes de la pausa, hablarles un poquito de la televisión peruana y de lo que está pasando. De vez en cuando escribo, algunos amigos míos en la televisión se molestan, yo he sido parte de la televisión de señal abierta durante muchísimos años, así que soy parte del problema también. Uno no escapa a sus responsabilidades. Pero fíjense, en el año 2004, el gobierno de Alejandro Toledo decidió sacar una nueva ley de radio y televisión. ¿Por qué? Porque era evidente que después de la orgía que habíamos tenido corrupción entre Montesinos, entregándole ladrillos, ¿no?, de billetes a los propietarios de medios de comunicación y esto saliendo en el mundo entero, pues la ley no servía. Y vimos una gran pelea para que no se controlaran los contenidos de los medios de comunicación, porque nosotros creíamos que ahí estaba la esencia de la libertad de prensa, y lo está, ¿no es cierto? Y yo creo que hay hoy gran libertad en los medios de comunicación. Nadie se puede quejar de que no haya libertad. Claro, por supuesto, bajo el criterio del propietario, el accionista y su línea editorial, que puede ser muy diversa. Pero lo cierto es que la ley puso algunas restricciones, pequeñitas, ¿ok? Nada imposible de hacer. Esas restricciones han sido violadas sistemáticamente por la televisión peruana durante los últimos 12 años. Y el problema es que cada vez es peor. Y yo no estoy inventando nada. Esto está en la ley vigente que le entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no es cierto?, la fiscalización y cumplimiento de esta ley. Es bien sencillo, se los voy a leer rapidito. El artículo 40 dice horario familiar. La programación que se transmite en el horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole que afecten los valores inherentes a la familia, los niños y los adolescentes. El horario es el comprendido entre las 6 horas y las 22 horas. Miren, bien claro, ¿no? Contenido violento y obsceno. A ver, señora que me está escuchando, ¿usted puede tomar desayuno con sus hijos hoy en día con un canal de señal abierta? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa básicamente? ¿No es cierto? Un asesinato en vivo, un atropello en vivo, ¿no es cierto?, una mutilación en vivo, una golpiza en vivo. ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad que se han puesto por todo el país para atrapar a los delincuentes, para lo único que sirven es para proveer de material a los noticieros de la mañana. Entonces, todos los noticieros de la mañana son morbo y contenido muy violento. ¿Vende? Por supuesto que vende. Los seres humanos nos encanta el morbo, nos jala el ojo. Somos humanos, entonces nos gusta ver al atropellado chancado, que pasa el carro una vez lo chanca, pasa un carro una vez lo chanca, pasa un carro 100 veces. ¿Cuántas veces ha visto usted la escena de el señor comensal en el Chifa, ¿no es cierto?, agarrándose a balazos con otro pistolero, empujando la mesa y pe, 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 pe. 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, hora del desayuno antes de ir al colegio? Lo ha visto todo el Perú, una y otra vez. Y acá les traemos las imágenes en blanco y negro de la cámara de seguridad. Fíjense cómo se baja el de la moto, el sicario, y pen, lo mata, pum, el tipo muerto en el piso. ¿Eso no es violencia? Alguien me decía, bueno, es que había que definir qué es violencia. Discúlpenme, si eso no es violencia, ¿de qué estamos hablando? Contenidos violentos, se pasa violencia a la bestia, mujeres pegadas, niños golpeados, todo. Bueno, muy bien, eso es lo que tenemos. Pero, ¿qué es lo que dice la ley? A ver. Infracciones graves. ¿Cuáles son infracciones graves? Hay varias, pero una de ellas, la H, es el incumplimiento de las normas relativas al horario familiar y de protección al menor. O sea, incumplir esto, pasar contenidos violentos obscenos, que después podemos hablar de obsceno también, ¿ya?, es básicamente una infracción grave, ¿ok? ¿Y qué es una infracción muy grave? Es la comisión en el lapso de un año de 2 infracciones graves. O sea, si tú 2 veces violas el horario de protección al menor pasando contenido violento, ya tienes una infracción muy grave. Ya, por favor, al día nomás. Ya lograron eso, no al año, al día. La cancelación está en el artículo 80. ¿Cuándo se cancela una autorización de televisión? La cancelación de la autorización puede ser dispuesta por los casos de la comisión reiterada de infracciones calificadas como muy graves. Así de sencillo. O sea, si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hiciera cumplir la ley, no tendríamos la televisión basura que tenemos en este momento. Lo único que tiene que hacer es aplicar las multas, amonestación, multa y cancelación. La suspensión es una medida cautelar. Podría suspenderlos cautelarmente hasta que se arreglen un poquito, ¿no?
Y podríamos tener contenidos periodísticos mucho más importantes y relevantes. No puede ser que los niños del Perú solo puedan tomar desayuno viendo el canal del Estado, que es el único que no te pasa la recatafila de muertos que te pasan los anteriores. Yo entiendo que debas dar cobertura a la noticia policial, por supuesto, en su real medida y dimensión, pero no puedes hacer lo que estás haciendo, es contra la ley. Vende como pan caliente. ¿Y por qué lo hacen todos? Porque todos reciben la misma medición de rating. Y todos los que hemos producido televisión sabemos qué excita al público y qué lo hace cambiar de canal. Facilísimo, es facilísimo. No es tan complicado. Le das una estructura dramática, lo pone un poco de morbo, misterio, suspenso, si hay dos lesbianas mejor, y sigo. Perdón, ¿cuáles son los casos policiales que más atractivo han tenido? Los que tienen un componente sexual, ¿no? Los que tienen un componente sexual. Perfecto. Vende como pan caliente. Esa es la realidad de la televisión. Tenemos un nuevo ministro, el señor Martín Vizcarra, que a su vez es el vicepresidente del Perú, que a su vez va a luchar por la descentralización para crear un nuevo ministerio de descentralización. Mientras es ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿podría ocuparse de este tema? ¿Podría llamar a los propietarios y decirles, ¿saben qué? A partir de ahora vamos a hacer cumplir la ley. Nada más, la ley. ¿Se acuerdan de la campaña? La ley es la ley, la ley es la ley. Bueno, pues, en este país, con esta ley ya se mandó a negro un canal de televisión. Cuando General Delgado Parker se peleaba con los chuts y utilizó la señal de Global TV para transmitir para Lima, ¿no es cierto? Lo sancionaron, le suspendieron la transmisión por 15 días y lo mandaron a negro. ¿Quieren? Porque eso es lo que se viene. Discúlpeme, eso es lo que se viene. Estoy harta, yo creo que muchos periodistas peruanos, de que no se puede hacer un periodismo decente en la televisión peruana, que nos tengamos que refugiar en la radio porque no se puede hablar de determinados temas porque no venden. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de esterilizaciones forzadas. ¿Cuánto tiempo le ha dado la televisión peruana a esterilizaciones forzadas? Nada. ¿Cuánto tiempo le da a una modelito que estoy viendo ahorita en Canal 5, ¿no es cierto?, mostrando el poto? Bueno, 15 minutos, ¿no? Y podría ser otra, y otra, y otra, ¿no es cierto? Y no vamos a hablar, ojo, de los concursos, ya estamos hablando de espectáculos, ¿no es cierto?, para niños. Porque esos concursos, que se pasa en su horario todavía, ¿no? ¿Qué es el horario de niños? Claro. Sí. Donde la sexualidad es explotada brutalmente. Y no vamos a hablar del programa concurso del señor Beto Ortiz, donde cada vez que te acuestas con alguien te dan 15.000 soles. ¿Y te acostaste con fulano? Sí, bien, ganaste 15.000 soles. ¿Hiciste un trío? Bien, 15.000 soles más. Ese es el programa. Ese es el entretenimiento. Ver cuántas veces te acuestas con alguien. Entonces no se trata de ser cucufatos. Acá está la ley. Esta es la ley vigente de 2004 en el Perú. Que se aplique, pues. Porque ese día tendremos menos cochinada en la televisión y tendremos mucho más, porque se aplicará para todos. Porque mira, basta que a uno lo cierren para que todos se alineen, ¿no es cierto? Tendremos programas periodísticos de calidad y no la porquería de noticieros que tenemos el día entero. Ahora, yo ya me imagino los argumentos que van a saltar apenas, digamos, se ponga en práctica esta ley, ¿no? La libertad de expresión, que cada uno tiene un control remoto, que cada medio se autorregula. ¿Y por qué esto no se ha hecho antes? Porque los gobiernos se mueren de miedo frente a los medios de comunicación. Se mueren de miedo. Lo que no saben es que los propietarios se mueren de miedo del gobierno también. Esa es la verdad. Entonces, esto es una ley, no es un invento mío, no se me acaba de ocurrir, no es una propuesta. No. Está desde el 2004 vigente. Entonces, que se haga cumplir. Eso es todo lo que pido. Que se haga cumplir. Porque ese día, si se le aplica a todos los medios por igual, como debe ser la ley, tendremos una televisión muchísimo mejor. Yo estoy segura que súbitamente todos se van a inspirar. Yo no estoy pidiendo que pasen contenidos aburridos, estoy pidiendo que pasen contenidos bien hechos, ¿ya? Útiles. O sea, tenemos un nuevo presidente, dígame, ¿eso no debería ocupar bastante tiempo de la televisión peruana? Un nuevo presidente, ¿no? Debería ocupar, ¿no? O sea, le damos horas de horas al espectáculo. Yo no tengo nada contra el periodismo de espectáculos. Pero una cosa es el periodismo de espectáculos y otra cosa es lo que vemos en televisión, que es obscenidad tras obscenidad tras obscenidad. Porque es la injerencia en la vida privada de las personas que ellas mismas, por supuesto, abren, ¿no es cierto?, para que nos detallen, ¿no es cierto?, los detalles íntimos de personas que francamente no conozco y no tengo por qué conocer, ¿no es cierto?, y no me interesa quién se acostó con quién.
¿no? Ni cuántas veces ni cómo lo hizo. Pero eso es lamentablemente lo que estamos viendo en televisión el día de hoy. ¿Por qué? Reitero, porque vende como pan caliente. Entonces, mucha audiencia, anunciante grande, mucha plata. Y en televisión estamos hablando no de miles de dólares, hablamos de millones de dólares en juego. Eso es lo que se está jugando, millones de dólares en pautas publicitarias. ¿Ok? Así de claro. ¿Ya? Yo he trabajado 7 años en América Televisión y 3 años en ATV. Nunca he pasado en televisión las cochinadas que veo ahora. Y yo no estaba ni siquiera en el horario de protección al menor. No se me ocurría sacar una ejecución, ni un atropello, ni un decapitado, no se me ocurría. Y si por alguna razón teníamos que ilustrar, ¿no es cierto?, una nota fuerte, se le decía con advertencia: miren, señores, si este no es horario de protección al menor, pero si hay niños, esto no es para niños. No lo es. Claro. ¿No es cierto? Porque hay formas de presentar una noticia. Lo que no puedes tú es hacer una explotación, ¿no es cierto?, de las cámaras de vigilancia. Deberían estar prohibidas. A ver, vamos a ver, que se prohíbe el uso de cámaras de seguridad en noticieros. A ver cuánto dura el noticiero. 10 minutos. Porque todo el resto son cámaras de seguridad. Ni siquiera chambean. Lo único que hacen es coimear policías para que les den las cámaras de seguridad que utilizan para la investigación. Ni siquiera chambean. Sí, qué barbaridad. Ya, he hablado mucho. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos aquí un programa de gran calidad. En contraste, ¿no? En contraste, sí, dramático contraste. Nos acompaña Rubén Enciani, él es el director creativo de Azul Corporación. Es una productora dedicada a hacer series religiosas. Muy bonito. Una de ellas es una serie dedicada a la Santa Rosa de Lima, otra dedicada a San Martín de Porres. Se ha hecho aquí en Santo Domingo como locación, una de las locaciones, pero también se han hecho en otros lugares, y todos los escenarios son históricos, reales, coloniales, la Catedral de Lima, monasterios cercanos, los descalzos, en fin. Claro, obviamente una producción que se hace, él nos lo va a contar, para difundir, obviamente, la vida de la santa, ¿no? Claro. Eso es lo que quiere difundirse. Pero nuestro productor, que ya nos abandonó, seguramente nos abandona de cuando en cuando el productor. Vamos, a ver. Ahí está. Tenemos que ir a la pausa. Sí. Tenemos que ir a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Bueno, y les vamos a contar una historia increíble. Hace 4 años que se viene trabajando una serie de santos peruanos que solo tiene 4 capítulos, nada más. 1 de San Martín de Porres, 2 para Santa Rosa de Lima, 1 para Santo Toribio de Mogrovejo. Y estos 4 capítulos ya se están transmitiendo en el canal mundial católico EWTN. Pero por supuesto los peruanos no lo pueden ver. No lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque no le interesa a los canales. Hay una promesa para Semana Santa el próximo año, a ver si pasan la de Santa Rosa, porque además es aniversario del 2017, es aniversario de Santa Rosa. Pero, o sea, la televisión peruana cree que a usted, señora que me está escuchando, le interesa un pepino la vida de los santos peruanos, usted no es católica, ¿qué le importa?, etcétera, etcétera. Y estamos para hablar de esto con Rubén Encián Rodríguez, el director creativo, y nos acompaña también uno de los actores que hizo de Santo Toribio de Mogrovejo y además es responsable de toda la parte musical. Gracias por estar con nosotros, señor Encián. Cuéntenos un poquito cuándo nace esta iniciativa. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Es un gusto estar aquí en Radio Santa Rosa. Bueno, esto se inicia ya hace 4 años. Hace 4 años... con una iniciativa pues del padre Miguel Ángel Basalo, que quería pues un poquito aportar, ¿no?, el cambio de la televisión en el sentido de poner a nuestros santos como protagonistas, ¿no?, santos tan importantes que fueron pues unos líderes en su época. Entonces comenzó así desde hace 4 años, pero como tú lo has dicho en todo este preámbulo, pues es muy complicado hacer televisión en el Perú. Entonces la empresa Azul Corporación invirtió en un primer capítulo que fue sobre San Martín de Porres, los ratones de Fray Martín. Hicimos ese capítulo, grabamos en el convento de Santo Domingo, en el convento del Prado, un convento que está en Barrios Altos muy bonito, del siglo XVII. Nos abrieron las puertas las madres y comenzamos con este capítulo
estuvimos en conversaciones con un canal por 2 años. 2 años tonteándolos, muy bien. Y no se pudo Pero ni encomendándose a San Martín de Porres, ni milagro de San Martín de Porres. Qué horror, qué gente tan dura. Y luego se animaron a hacer los dos de Santa Rosa. Y bueno, no, luego al ver que ya pues era complicado el tema de aquí, de poder conseguir los auspiciadores, los patrocinadores, todo el punto de rating, etcétera, etcétera, tuvimos la bendición de que existe pues un canal católico que es EWTN, que es un canal que llega a todo el mundo. Es un canal que usted lo encuentra en cable si nos está escuchando, y es el canal donde hay una religiosa, además muy famosa, que la Madre Angélica, que ha fallecido hace poco, muy famosa, ¿ya? Y que hizo que la televisión católica fuera un poco más entretenida, ¿no? Y además contaba cosas, en fin, daba consejos. Y en este tipo de canales se recogen estas producciones. Ahora, solamente para hacer toda comparación es odiosa, ¿no? Pero yo he visto en ese canal una serie completa de 2 santos chilenos. A ver, saca pica. La del Padre Hurtado, la serie del Padre Hurtado y la serie de Teresa de los Andes. Ustedes no se yo me quedé impresionada por la calidad de la producción, por los escenarios, por los exteriores, impresionante. Y eran series de 4 o 5 capítulos, no eran series de un capítulo. ¿No es cierto? Nosotros en el Perú, que tenemos muchos más santos que en Chile, no tenemos plata ni interés para producir una serie de gran producción para los santos San Juan peruanos. Pablo II decía que Perú era semillero de santos, ¿no? Eso es algo muy importante. Los primeros santos de América fueron nuestros santos, ¿no? Claro. Santa Rosa de Lima fue la primera santa y es patrona, pues, o sea, de tuvimos América un y buen Filipinas. arranque, pero ahí nos frenamos un poquito, porque los santos chilenos son santos del siglo XX, en cambio los nuestros son santos del siglo XVII. Entonces, ese es el problema. Ya hay Ahora, muchos más santos, ¿no? Por supuesto, obviamente. Ahora, entiendo que para la serie Santa Rosa usted contó con la colaboración de las religiosas dominicas que elaboraron todo el vestuario. Sí, eso también fue una bendición muy interesante. A mí fue 6 meses que nos costó entrar en contacto con ellas, porque ellas son monjas de clausura de vida contemplativa. Claro. Entonces va la perseverancia. Un día justo abrieron la puerta de clausura, porque bueno, las madres pues también salen para ir al doctor y para muchas otras cosas, ¿no? Y justo me encuentro con la priora, con la madre, la priora Elena, y ella pues al ver el capítulo de San Martín en el teléfono del smartphone, el tráiler, le gustó mucho y me dijo, bueno, vente el domingo que te voy a presentar a Sor Charito del Buen Pastor, la madre de Rosario, que es la especialista en Santa Rosa, ¿no? La que conoce. Y ahí tienen las fuentes originarias, tienen los procesos originales, ¿no? Claro. Del siglo XVII, del proceso de canonización. Entonces, ella es la indicada. Y con ella comenzamos a ver los guiones, a contarme acerca de todo de Santa Rosa de Lima. Y de repente, después de 3 semanas seguidas, una de ellas se enferma y Sor Charito se encargaba de cuidar a la madre Luchita. Entonces fueron a la clínica Tesa. Y fue algo muy interesante porque me pusieron en contacto, profesor, véngase a la clínica Tesa. Y me fui ahí por 15 días. Y en esos 15 días, de muchas noches, conversábamos con las madres, una cosa increíble. Y además, yo saco una conclusión muy grande, pues Dios nunca se deja ganar en generosidad y por algo pone las cosas. La madre me dice, Rubén, yo si estoy acá 15 días, que es casi muy difícil que esté, nosotros tenemos que hacer algo porque estás haciendo la vida de nuestra madre Santa Rosa. Lo que te vamos a apoyar es en hacer los vestuarios. Y como tú sabes que en el clausura no pueden entrar los actores o las actrices, pues dile que vengan aquí a la clínica que yo acá les voy a medir, hacer las medidas. Y luego en el clausura los hago. Y así fue Rosa María, pues que los actores historia. Comenzaron a pasar por ahí y bueno, es pues, una gran ayuda, que se haga todo el vestuario de una producción, es gran ayuda. Hacer producción de televisión o de cine es muy raro, es muy complejo. Acabo de hacer un comercial el lunes, por eso no vine. Me quedé, nunca había hecho uno en mi vida para una campaña educativa. ¿Qué tal trabajo? Plano por plano, plano por plano. Hay que hacerlo todo de nuevo, todo de nuevo. Una de seguridad, una más. Cuando tú crees que está perfecto, te dicen una más. ¿Una más para qué? Pero en fin. Entonces, esto se ha grabado para televisión, en realidad. Sí, para televisión, pero hemos grabado equipos de última generación, hemos grabado en 4K y lo hemos convertido para Full HD. Sí. Y también cabe resaltar que hay muchos actores y gente muy valiosa que nos está acompañando, ¿no? Milagros López Arias, el gran actor Américo Zuña,
Américo Zúñiga, César Valer, Javier Valdés y también el gran Willy Noriega, que además de protagonizar el Santo Toribio de Mogrovejo, Willy ha compuesto las canciones para cada santo y ahorita son una sensación en las redes sociales. Ustedes pueden buscar serie de santos peruanos en YouTube o en el Facebook también, o de Santa Rosa de Lima, la página oficial, y van a escuchar las grandes composiciones de Willy, que realmente son muy bellas las Willy canciones. tiene cara de Santo Toribio de Mogrovejo. Yo, acá tenemos los retratos originales y es que deben haber sido parientes. Ajá, por ahí sí, porque te cuento que en la historia de mi familia se cuenta mucho, es un apellido que me viene de los ancestros, es Mini. Ajá. Y el Mini cuentan de que era un sacerdote francés de ascendencia italiana, que tuvo hijos en una mujer aquí. Y entonces yo soy un perfecto hijo de cura. Porque me viene de familia, sí. Pero muy bonito, porque hay canciones como Los Mojitos de Santa Rosa. Ahora, hay trailers en YouTube, los vamos a colgar con este programa para que la gente los vea. A mí lo que me da mucha pena es que un esfuerzo tan bonito no pueda ser visto por los peruanos, ¿no? ¿Qué le cuesta a un canal de televisión dedicar una hora de vez en cuando? Miren, en Canal 4 cuando no saben qué poner, ponen La Rosa de Guadalupe, ¿ya? ¿Por qué no ponen el capítulo Santa Rosa? De verdad, o sea, ¿por qué tienen que poner todos los días una producción mexicana que de repente pues les gusta, qué sé yo? ¿Por qué no ponen el capítulo Santa Rosa? ¿Por qué no ponen el capítulo San Martín de Porres o Santo Toribio de Mogrovejo? A los señores les ha costado su platita hacerlo también, ¿no es cierto? Y eso tiene que retribuirse de alguna manera. Todo este trabajo es inmenso, por más colaboración que tengas, pero como usted dice, auspiciadores para esto no se consiguen, ¿no? Así es. Rosa María, hemos tocado muchas puertas, creo que las puertas que considerábamos que podían tomarnos en serio, pero lo que tú bien mencionabas, la televisión parece que está parametrada, o sea, dentro de un esquema del cual no puede salir, no lo rompe, no hay capacidad de riesgo muchas veces. Así es. Como tú bien dices, somos un país católico, por lo tanto, realmente habría mucha audiencia. Existe la audiencia, porque nosotros a través de las redes nos damos cuenta que todo el mundo nos pide. En verdad, es un dolor en el alma decirle a tus amigos, a la gente que te escribe, lamentablemente no lo vas a poder ver, porque obviamente no hay ningún canal de señal abierta que lo transmita, y el canal EWTN tiene horarios de transmisión aquí en Perú, no es no es a 24 horas del día. Entonces, si no tienes suerte, no lo ves. Bueno, lo importante es que se ha hecho, que el material existe, y es muy importante. A mí me han puesto, no te olvides de humanizar a los santos. Claro, los santos son seres humanos. Esto es interesante, porque es una corriente que se está dando, en principio aquí con la reconstrucción facial, por ejemplo, de los santos peruanos. Todo el mundo cree que los santos siempre están en el pedestal y son seres increíbles, inalcanzables. Sin embargo, y yo creo que la película o la serie va por ese lado. Buscan que los santos sean alcanzados a los demás, ¿no? O sea, claro, que los podamos ser como los ellos. santos, a ver, comen como usted, van al baño como usted, duermen como usted, tienen dudas, tienen preocupaciones, tienen angustias, también. Lo que pasa es que lo importante en la vida de los santos es qué hacen con esas angustias, qué hacen con esas dudas, qué hacen con esas preocupaciones. Eso es lo que los hace santos. La diferencia con los que no somos santos es esa, es qué hacen con esas retos, con esas pruebas, con esas cosas que Dios les pone por delante. Y la vida de los santos peruanos ha sido una vida muy sufrida. O sea, San Martín de Porres prácticamente lo regalaron a la puerta de este convento, era un donado. O sea, es una persona que no fue esclava porque era mulata, pero lo mandaron al convento porque era el hijo ilegítimo de un español con una mulata, y lo mandaron acá en calidad de donado, es decir, la última cosa que puede ser dentro de un convento, y se dedicó a ¿qué? A la portería, a barrer el convento, a sembrar plantas y a ser el hermano enfermero, y vivió muchísimos años y hizo muchísimos milagros en vida, un santo muy milagroso en vida, el más pobre de todos los santos peruanos, que podría identificarse plenamente con cualquier pobre del Perú, porque es la vida de la gente más pobre, hijo ilegítimo, no reconocido, reconocido después, donado a un convento porque nadie quería ocuparse de él, pobre, repobre, y sin embargo de una caridad infinita, de un amor infinito a los demás, ¿no es cierto? Una persona que no tenía nada y lo da todo. Entonces, ¿por qué esa historia, que tiene pues 400 años, no puede ser una historia hoy?
Puede ser una historia hoy, claro que puede ser una historia hoy, pero no lo es porque no la difunden, maldición. O sea, no debería decir maldición, esto es un canal católico. Bueno, pero eso es verdad, pues, eso es verdad. Entonces, esto no se difunde. ¿Por qué no se difunde? Porque preferimos una novela turca. Claro, las turcas son buenasas, yo no dudo que son buenas producciones, pero de verdad, si pueden dedicarle horas de horas a La Rosa de Guadalupe, no veo por qué no América Televisión Latina le puede dedicar una horita a Santa Rosa de Lima, 2 horas, 1 hora a San Martín de Porres, 1 hora a Santo Toribio de Mogrovejo, un santo poco conocido por los peruanos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones a Rubén Encián. Sí, por favor. Antes de irnos a la pausa. Sí, queremos pedirle a las empresas privadas y a todas las personas. Nosotros estamos comenzando una campaña por los 400 años de Santa Rosa de Lima, que en el año 2017 va a cumplir 400 años de entrar a la Casa del Padre. Entonces vamos a comenzar todo un año jubilar, ¿no? Con el apoyo también del Arzobispado de Lima, y estamos comenzando una campaña en los próximos días en las redes para pedir la colaboración y el apoyo para hacer la película de Santa Rosa de Lima basado en el proceso ordinario de canonización del cual tenemos los derechos, ¿no? Entonces estamos preparándonos por esto, porque yo creo que como peruanos tenemos que tener el orgullo de mostrarle al mundo la vida de nuestros santos peruanos. Y no solamente vamos a ver la vida de los santos peruanos, porque podemos ver la vida de Lima. Lima es una ciudad, monasterio, que falta redescubrir. En el Damero de Pizarro tenemos más de 7 conventos de clausura. Así es, y nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe, somos una ciudad santa, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ojalá que sean escuchados. Nosotros vamos a la pausa y esperamos efectivamente esa gran película. Hace unos años hubo una gran obra de teatro sobre Santa Rosa de Lima que se llenó, era un musical sobre Santa Rosa, se llenó, yo lo vi en el Teatro Municipal y todas las funciones fueron llenas porque a la gente sí le interesó, sí hay un interés, lo que no hay, ¿no es cierto? Y hay una oferta y una demanda, lo que nos falta es el intermediario, ¿no es cierto? Que está pasando, pues esto es guerra, ya. ¿Qué puedo decirles? Nos vamos a la guerra, porque estamos con otra guerra, la guerra por el tema de las mujeres esterilizadas. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y mientras celebrábamos el 28 de julio, ¿no? Y la gente se estaba yendo a su paseo, a dar vueltas por Lima, a salir, etcétera, y el gobierno cambiaba, indultaba gente. Mientras todo esto pasaba, ¿no? La fiscal que ve el caso de esterilizaciones forzadas decidió archivarlo el 27 de julio. Entonces, claro, no ha habido oportunidad de discutir esto plenamente. Bien vivos, ¿no? En fiestas, sí, ¿no? Estamos con el abogado Alberto Rivera justamente para hablar de esto. Carlos Rivera. ¿Qué? Carlos Rivera. Siempre le pongo el nombre de mi marido, Carlos Rivera. Todo el Alberto es Carlos, ¿eh? Y ha venido ya varias veces, ¿ah? Bueno, Carlos, el tema aquí es el siguiente. Para ponernos en contexto, se realizaron en el año 96 más o menos 300.000 esterilizaciones en el Perú. Obviamente no todas fueron forzadas, mucha gente quiere el programa y hasta el día de hoy se ofrece la esterilización bajo ciertas condiciones dentro del programa de salud pública. El caso es que ahí lo que se hizo fue efectivamente colocar incentivos perversos, ¿no es cierto?, para que a los médicos y personal de salud se le dieran pues premios por traer más personas a ser esterilizadas. Dentro de ese grupo de 300.000, ustedes tienen más de 2.000 mujeres, más o menos el 1% que reclama que no se le dio la posibilidad de tener un consentimiento informado y que fueron esterilizadas contra su voluntad, ¿no es cierto? Este grupo de personas, 20 años después, está buscando justicia. La fiscal archiva el caso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tal, Rosa María? Buenos días. Buenos días, amigos de Radio San Borja. Efectivamente, la decisión que, como tú dices, ha tomado casi el 28 de julio la fiscal, en realidad afecta gravemente la continuidad del caso y afecta gravemente la posibilidad de que estas mujeres que vienen reclamando justicia desde el año 2001 puedan finalmente conseguirlo. La fiscal ha decidido archivar el caso, aun cuando, en términos concretos, ha formulado una denuncia sobre 5 médicos
en agravio de 7 mujeres. Nada más. Nada más. Por lo tanto, tenemos un caso que podría ser una suerte de megaproceso con 2.074 agraviadas en el curso de la investigación del Ministerio Público, a un caso que, como lo remarca de manera reiterada en la resolución la fiscal Gutiérrez, es un caso de actos individuales y por lo tanto rebaja la condición de una grave violación a los derechos humanos a hechos de naturaleza prácticamente común. Claro. Y consecuentemente... O sea, una negligencia médica. Casi como eso, ¿no? Por lo tanto, nos presenta otro caso. Y la otra decisión importante que toma es excluir de responsabilidades a al expresidente, a los 3 exministros que estaban siendo investigados, teniendo en cuenta que el programa fue del año 96 al año 2000. Así es, era un programa largo. Esa es la naturaleza de la decisión. ¿Qué hacer frente a eso? Mira, el día de hoy estamos presentando la apelación. Porque fíjate, si es así, todo está prescrito. O sea, exactamente. Si son lesiones leves o graves, individuales, del año 96, 97, 98, en 2016 está todo prescrito. Exactamente. En realidad, una de las más graves consecuencias de la decisión que tomó la Fiscalía es esa, justamente, de excluir una condición que de acuerdo al derecho internacional sería la de crimen de lesa humanidad, para considerarla básicamente como una tal vez violación a derechos humanos o, en el peor de los casos, como un delito común. La principal consecuencia es de que, tratándose fundamentalmente de delitos de lesiones graves o leves, en realidad en un cortísimo tiempo, o es que eso ya operó, vamos a un camino de prescripción, inclusive en los casos, esos 5 casos que la fiscal ha decidido denunciar. Que sí, porque también va a pasar. Ahora, en el caso de Mamertita Mestanza, que es el único caso de asesinato, o sea, hay muerte, ¿ese caso en qué ha concluido? Ese caso es el único que fue denunciado a finales del año 2014, cuando el anterior fiscal del caso, Marco Guzmán Vaca, decidió archivar definitivamente todo y solamente denunciar el caso de María Mamertita Mestanza. Ese caso está judicializado, sigue un curso regular en el Poder Judicial, pero igual nos encontramos de nuevo ante un caso solamente individual. Claro, entonces no va a haber, ¿ha prescrito también? No ha habido ninguna declaración de prescripción. Todavía. Nosotros no manejamos el caso. Pero digamos, si es homicidio culposo, va a prescribir. Exactamente. Porque no es homicidio doloso. Pues. Uno de los principales daños que se ha hecho a la investigación en términos de la forma como había estado siendo manejada desde hace algunos años atrás es justamente reducirle esa condición de crimen de lesa humanidad. Aunque en el caso de la anterior investigación, el fiscal Guzmán Vaca sí afirmó que estos hechos eran de lesa humanidad. Es cierto, dijo eso, pero no denunció a nadie. Claro. Con lo cual no tiene declaración sin ningún efecto, ¿no? Lesa humanidad a veces confunde a la gente, ¿no? Porque no hay una ley de lesa humanidad. No. Lo que dice la Corte Interamericana es que las graves violaciones a los derechos humanos no prescriben. Graves violaciones. Entonces, ¿qué es una grave violación? ¿Un asesinato de una persona? No es una grave violación. Es una violación, por supuesto, de la vida, pero no es una grave violación. Las graves violaciones son aquellas que se producen sobre un conjunto de personas, ¿no es cierto? Por su condición, por ejemplo, de pobres. Casos en los que tú puedes demostrar que hay una decisión política, hay una política de Estado y hay un plan sistemático de cometer un crimen de una manera obviamente dolosa, ¿no es cierto? Ahora, en afectación a una población civil. Ahora, la defensa política siempre ha sido, fíjense, efectivamente el programa existió, efectivamente creíamos que estábamos prestando un servicio y que la gente lo quería. Sí. Esa fue nuestra obligación y nuestro deseo. Reducir la natalidad efectivamente en las zonas más pobres del Perú, porque ese era el deseo de las mujeres lo pedían. Sí. Ahora, que hubieran médicos que decidieron para ganar más plata y para ganar un bono, forzar a mujeres, eso es un problema individual, esa es una negligencia médica, es una falta de ética personal. Esa ha sido la defensa siempre. Entre política, recordemos hasta la propia Keiko Fujimori ha hecho ese tipo de afirmación. Médicos. Y la defensa de los exministros en esta investigación. El hecho de que médicos, no nosotros. Exactamente, el hecho es de que en el curso de la investigación lo que se ha podido determinar es que no las decisiones de esterilizar de manera masiva, de manera forzada, engañando, coaccionando, no necesariamente fueron de los médicos. Inclusive, muchos médicos han dicho, oye, eso fue parte de la política del Ministerio de Salud. Ellos fueron los que nos impusieron metas, procedimientos. Exactamente. Y por eso el ministerio dice, sí, efectivamente, pusimos una meta, pero la meta no era para que se hiciera forzoso. Sí, lo dicen ellos, pero en realidad también lo que afirman es de que el desarrollo de los procedimientos concretos fueron determinados por el propio sector salud, llamémoslo así.
Y el propio sector salud determinó metas desde el punto de vista médico, en las declaraciones de los médicos, prácticamente inviables y sin ningún tipo de antecedente de que eso pudiera ser realizado en el tiempo y la forma como estaba siendo dispuesto. Bueno, sí, hemos visto la fotografía, ¿se acuerdan del Festival de Ligadura de Trompas? Exactamente. Festival, ¿ah? Entonces ponían pancartas enormes, te regalaban menestras, arroz, no sé qué, y claro, es posible, y lo es, que una persona no haya tenido pleno conocimiento de qué es lo que estaba haciendo. Sobre todo, Rosa María, y esa es una de las cosas que increíblemente la resolución no analiza, o sea, no estamos hablando de mujeres o de señoras de Chacarilla, ¿no es cierto? No. Estamos hablando de un programa que tiene como objetivo, en por lo menos 16 departamentos, el control de la población sobre mujeres campesinas, fundamentalmente quechohablantes, en las que resulta indispensable analizar si hubo o no una debida información, inclusive en su idioma. Te cuento, mira, una anécdota. Estuvimos en diciembre con las diligencias de declaración de cerca de 200 mujeres en Anta, en el Cusco. En diciembre del año pasado habían problemas de comunicación y de declaraciones de las víctimas porque no había traductores. Es decir, eso hace 20 años ¿era mejor o era peor? Probablemente era peor, ¿no es cierto? Pero ese tipo de valoración, en qué condiciones, en qué contexto, cómo es posible de que hay mujeres que dicen que fueron debidamente informadas, cómo dicen que hay cientos de mujeres que firmaron autorizaciones en español. Y no las enseñan. Y dicen que esas son las evidencias que demostrarían que todas o casi todas estuvieron debidamente informadas. Es decir, por lo tanto... Ahora, lo que ellos dicen, fíjense, se esterilizaron ese año 300.000 mujeres, aparentemente. Así es. Ya, que 2.000 hayan denunciado es menos del 1%. Sí. Por lo tanto, fue un buen programa. Fue un programa exitoso. Mira, probablemente, sí, probablemente, pero lo que en el curso de la investigación, claro, no se tiene que hacer una evaluación política del programa, claro, aunque hay una declaración en el contenido de la resolución que dice que el programa no fue per se violatorio de los derechos humanos. Pero lo que no hace la Fiscalía es lo que efectivamente le corresponde, analizar si es que en esos 2.000 y pico de casos hubo o no responsabilidades de carácter criminal o políticas. Esa es la parte sustancial de una investigación de carácter penal que no está en la redacción del documento. Ustedes van a apelar. Vamos a apelar el día de hoy. Y están confiados en que el fiscal superior atenderá su pedido. Atienda nuestro pedido por el conjunto de evidencias que hay en los 170 tomos de investigación, ¿no es cierto? Imagínate, en términos de los testimonios, de prueba documental, prueba testimonial. Las personas que atacan esta investigación dicen, no, son mujeres que quieren plata. Les han dicho que les van a dar una reparación y todos se han puesto en cola. Y han dicho que como no firmaron nada, lo hicieron contra su voluntad, pero sí querían. Por lo menos en el caso de las 15 señoras que el IDE le patrocina, otras tantas que patrocina Demos, en realidad, mira, más que dinero, que en realidad nunca han dicho este es nuestro objetivo, hay una necesidad y una exigencia permanente de justicia, digamos. Claro. Se sienten víctimas, se sienten agraviadas. Ahora, aun cuando lograran una condena, las penas sabemos van a ser muy, muy reducidas. Sí, definitivamente. Estamos hablando de un delito que normalmente es considerado un delito de poca gravedad. Exactamente, lesiones leves o graves, inclusive estamos hablando de penas de 4 o 6 años. Para utilizando el código de esa época, además. Hay que utilizar el código de esa época. Entonces no les van a dar, nunca les van a dar prisión efectiva a nadie, a ningún médico, a ningún ministro, ni a nadie. Es probable que no. Pero además aquí un primer objetivo está en justamente hacer revocar la decisión tomada. Ahora, estamos de acuerdo en el tema de la justicia, pero yo creo que en el tema de la visibilización del problema, ellas ya triunfaron. Y triunfaron muchísimo largamente. Sí. Porque el problema ha sido tan visible que le costó una elección a Keiko Fujimori, la primera, y sigue siendo visible hoy. Es decir, la idea de que en el Perú, durante un momento de la historia, se creyó que se reducía la pobreza reduciendo el nacimiento de los pobres. Entonces, claro, si hay menos pobres, hay menos pobreza. Ese es un planteamiento pues del siglo XIX, ¿no? Un planteamiento, como se dice, pues casi genocida, ¿no? Eliminamos a la población, entonces ya no tenemos pobres. Pero en fin, el tema da todavía para largo, vamos a seguir conversando. Gracias a Carlos Rivera por estar con nosotros esta mañana, y vamos a esperar la apelación y ver cuál es el resultado. Pero sí, tampoco hay que darle demasiadas esperanzas al público diciendo van a haber unas condenas brutales. No. Están buscándose condenas que no van a ser de mucha pena porque ya no se puede, y porque además
probar lo que se tiene que probar es muy difícil, esa es la verdad. Como suelen ser los casos de derechos humanos. Es muy difícil. Este caso es un caso tal vez más Emblemático. complejo, Claro. en términos procesales, digamos, es difícil manejar un caso con 2.000 agraviadas. Claro. Pero dentro de un universo de 300.000 ligadas, o sea, es mucho más complicado. Exactamente, ahí ese es otro elemento importante, pero digamos, lo que había y lo que hay en ese expediente de investigación, que es una investigación que ha durado muchos años, cuando se reclama que hay una decisión en justicia, también se está reclamando de que no pasemos más tiempo dando vueltas a un caso sobre el cual hay una evidencia más que suficiente para... Ahora, presentar el lo caso importante al Poder final Judicial, ¿no? es que las mujeres han aprendido mucho de ese caso y hoy en día, cuando toman una decisión sobre su fertilidad, lo hacen mucho más informadas que hace 20 años. Y yo creo que eso es muy importante. Y las personas que nos escuchan ahorita en Madre de Dios, que nos escuchan en Pucallpa, que nos escuchan en Arequipa, en Cusco, en todo el Perú, eso es lo que tienen que tener claro. Si ustedes van a tomar una decisión sobre su fertilidad, sobre su maternidad, tienen que tener mucha información y tienen todo el derecho de preguntar una y otra vez las consecuencias de cada una de las cosas que van a pasar. Tienen que estar muy informadas. Eso, señora, esa es su obligación, tiene que hacerlo, porque de verdad que si usted no está muy informada puede tomar una decisión con consecuencias muy lamentables para su vida y su salud. Eso es lo que hay que promover, la información profunda, porque una decisión como ligar a una persona significa que no va a tener más hijos nunca más. Nunca más. Y ese nunca más es un nunca más que pesa mucho sobre muchas mujeres. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ismael, nos tenemos que despedir. Sí, tengo un anuncio muy importante que es a nivel técnico para todos nuestros amigos que nos quieren captar con mayor frecuencia y rapidez. Entren al Google Play, ya hay 2 aplicaciones de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Santa Rosa Radio es una de esas aplicaciones y Radio RSD Chimbote. Ustedes descargan esas aplicaciones, cualquiera de ellas, y pueden escuchar este programa y toda la programación de nuestras emisoras con un consumo de datos que es ínfimo. Ínfimo, o sea, no les va a comer todos sus datos. Absolutamente. Es radio, tranquilos. Así es. Es radio. Y los que nos quieran ver, por si acaso, yo todos los días retuiteo esta transmisión en esa camarita chiquita donde nos filman y nos van a poder escuchar y ver. Pero hay acceso, no sufran, hay acceso. Nuestro productor está a cargo de todo, estamos muy confiados. Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.